Buenos días, bienvenidas de vuelta. Hoy vamos a continuar con el próximo tema asignado para el programa del semestre, que es la fisiología del lenguaje. En esta oportunidad, pues vamos a cubrir los aspectos del funcionamiento, o sea, las estructuras, los subsistemas, las redes neuronales que permiten realmente producir y comprender el lenguaje. Y vamos a hablar de algunas de las patologías que se asocian a algún tipo de disrupción en su producción. Entonces, para comenzar, vamos a empezar pues exponiendo qué es el lenguaje. Hay muchas definiciones para realmente poner un poquito en contexto, pero de la manera pues más resumida vamos a decir que el lenguaje es la capacidad humana para expresar pensamientos y sentimientos a través de signos. Y pues va a constar de dos componentes importantes, un componente social y un componente individual. Cuando hablo de un componente social, pues me refiero a la lengua. ¿Qué es la lengua? Pues no me refiero a la lengua que tenemos nosotros en nuestra boca, sino me refiero al sistema formado por un conjunto de convenciones de un grupo social que permite ejecutar la capacidad del lenguaje. O sea, un sistema de signos que conllevan un significado específico en un grupo particular. ¿A qué me refiero con esto? Pues así como nosotros en la lengua española, pues tenemos una serie de letras y cuando juntamos algunas de esas letras formamos pues palabras, ¿verdad? Y esas palabras tienen un significado que nosotros le asignamos convencionalmente como grupo social y que nos permite expresar las ideas con mayor facilidad. Ahora, el componente individual, este hace referencia a el habla. Y el habla es el medio oral de la comunicación. O sea, es cuando llevamos a cabo la lengua. Es el acto individual por medio del cual una persona utiliza la lengua, que es aceptada convencionalmente por su grupo social, para poder comunicarse, elaborando ya un mensaje según las reglas y convenciones que comparte con su comunidad lingüística. Ahora, pues, el lenguaje humano tiene muchas características y ahorita vamos a resumir 4 de las características más importantes de las que goza, que permiten realmente su comprensión. La número 1 es la semántica. Esto quiere decir que para el lenguaje humano utilizamos símbolos que tienen un significado, ¿verdad? Como les acabo de explicar, que pues podemos elaborar diferentes palabras y que si yo le escribo en un papel algo en palabras y se lo envío a alguien que está en el quiché, yo no sé, pues podemos comunicar algo, ¿ok? Utilizamos esos símbolos para expresarnos. La segunda característica es la productividad. Esto quiere decir que se pueden generar un número ilimitado de pensamientos o ideas a partir de un número finito de palabras. Entonces, planteándolo de otra manera, pues pensamos que nosotros en el español utilizamos un alfabeto que está limitado a cierto número de letras, ¿verdad? Y que estas las puedo conjugar de muchísimas maneras, ¿verdad? Para que me permita crear una gran cantidad de palabras y esas palabras yo las puedo combinar de un montón de maneras para que yo pueda elaborar oraciones y así yo pueda elaborar ideas, conceptos, ya pensamientos más formales y que yo pueda transmitirlos, ¿verdad? Para expresar N cantidad de cosas que pueden estar pasando en mi cabeza. La tercera característica es el desplazamiento. Permite a la persona describir acontecimientos u objetos que se encuentran lejanos en tiempo o espacio. Esto quiere decir que a través del lenguaje yo soy capaz de contarles a ustedes una historia de algo que pasó hace 10 años en Europa, ¿verdad? Y pues hay esta sensación como de algo muy atemporal, ¿no? O sea, el lenguaje lo puedo utilizar para describir el pasado, para describir el futuro, para describir qué está pasando en este momento muy lejos de aquí, en Siberia, en donde se les ocurra, ¿verdad? Permite, pues tiene esa capacidad de desplazarnos a otros tiempos o a otros lugares. Y la cuarta característica es la sintaxis. Eso quiere decir que existen reglas gramaticales que determinan el lenguaje. Entonces, no son solo un montón de símbolos con significado, sino que por mucho que sean ilimitados, pues yo tengo que combinar esas letras en formar una palabra que va a estar estructurada en base a la lengua que hablamos nosotros
Y sí hay reglas gramaticales, ¿verdad? Si no, sería muy difícil que pudiéramos utilizar todas esas combinaciones de una forma lógica. Ahora, el lenguaje es una de las funciones superiores más complejas del ser humano, ¿verdad? Es una de esas cosas que nos distingue tanto de las demás especies, es algo súper evolucionado. Y vamos a ver que el procesamiento del lenguaje involucra diferentes estructuras anatómicas que van desde el tronco encefálico hasta la corteza cerebral. Ahora bien, ya hemos visto muchas de estas estructuras, entonces muchos de los nombres que voy a usar ahorita pues ya les tienen que ser pues bastante familiares y ya tienen que ubicarse anatómicamente en dónde estamos parados cuando hablamos de alguna estructura específica. Pero, ¿recuerdan esta imagen? Creo que ya la habíamos visto en alguna otra presentación. Aquí está nuestro encéfalo y se recuerdan que aquí teníamos el cerebelo, el tronco encefálico, aquí estaba lo que llamamos cerebro, ¿verdad? Que corresponde a la corteza y a ciertas regiones subcorticales. Pero para estudiar ahorita las estructuras anatómicas que permiten la producción y comprensión del lenguaje, vamos a hacer una distinción entre componentes corticales y componentes extracorticales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver los sistemas que están ubicados específicamente en la corteza, que se acuerdan que es nuestra área más evolucionada y desarrollada. Y luego vamos a ver todos los demás componentes que están por debajo de la corteza y que también auxilian de cierta manera a que se produzca el lenguaje. Entonces vamos a empezar hablando de los componentes corticales del lenguaje. Primero tenemos que entender que estos conceptos son algo que ha cambiado mucho a través del tiempo y de lo cual todavía no entendemos el 100%. Antes, si ustedes revisan literatura antigua, teníamos la noción de que existía el área de Broca, el área de Wernicke, que vamos a ver ahorita más adelante, y que estas estaban unidas a través de un fascículo, y que eso era a todo a lo que se reducía nuestro lenguaje. Hoy en día sabemos que es algo mucho más complejo y que hay muchas otras estructuras que también están involucradas y pues eso es lo que vamos a ir viendo. Ahora, el origen del lenguaje como actividad simbólica se localiza en la corteza cerebral, en donde podemos distinguir dos áreas distintas, un área expresiva y un área receptiva, o sea, una que nos permite producir y sacar el lenguaje y otra que nos permite que cuando alguien se está comunicando conmigo, yo pueda entenderlo, ¿verdad? Un área de recepción para el lenguaje que viene de afuera. Entonces vamos a ver las dos áreas por separado. Vamos a empezar con el área expresiva, que como vamos a ver más adelante en una imagen, está ubicada en el polo frontal del cerebro, o sea, corresponde a las regiones más anteriores, que están más hacia enfrente de nuestra corteza cerebral. Esta área se encarga de la motivación lingüística y de la articulación de las palabras y de la escritura. Y va a estar formada por tres zonas importantes que son el área prefrontal, que ya hemos hablado extensamente, nuestra corteza prefrontal es muy, muy, muy importante. Luego está el área de Broca y está la corteza motora primaria. Entonces, ahorita vamos a ver cuál es el rol que cumple cada una de estas tres estructuras en la expresión del lenguaje. Entonces, si recuerdan, pues el área prefrontal ya hemos visto que tiene mucho que ver relacionado a la cognición, interviene en procesos motivacionales del lenguaje, o sea, ¿por qué me comunico? ¿Qué necesidad tengo de comunicar algo? ¿Verdad? Entonces, aquí es donde se da inicio a la comunicación. ¿Por qué? Porque vamos a ver que a través de los procesos cognitivos que corresponden a esta área tan importante, yo puedo, por ejemplo, decidir en qué momento es oportuno hablar. Entonces, poniendo un ejemplo, ¿verdad? Si yo estoy en una fiesta y veo a alguien que me gusta, entonces mi corteza prefrontal lo que es capaz de hacer a través de estos mecanismos cognitivos es razonar, ¿verdad? Porque para eso nos sirve. Los pros, los contras, le hablo, no le hablo, cuál es la mejor manera de hablarle, ¿verdad? Tomar decisiones, medir las consecuencias. Entonces, la corteza prefrontal me permite decidir si es o no es prudente ir a hablar con esta persona
¿Y qué es lo más inteligente que le puedo decir? ¿Verdad? Porque no solo voy a llegar y le voy a decir hola y me voy a reír, ¿verdad? Porque eso no sería realmente, pues, pues no tendría resultados tal vez muy favorables. Entonces, como les dije, tomar decisiones y tener esta motivación para iniciar el uso del lenguaje, que es importante, ¿verdad? Porque si no me interesa la persona y no quiero hablar con ella y pues no tengo nada que ganar ahí, me voy a sentir poco motivada a hablarle, ¿verdad? Entonces, esto bloquea realmente ese inicio de la comunicación. Ahora vamos con la siguiente área, que es la área de Broca. Ahorita vamos a ver anatómicamente dónde está ubicada, pero es parte de la corteza premotora, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nuestro lóbulo frontal también tenía una región motora? Pues esto queda un poco adelante de esa corteza y coordina los músculos del habla y permite expresar lenguaje oral y escrito de forma organizada. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo ya encontré a través de mi corteza prefrontal la motivación de decir, bueno, a esta persona le voy a ir a hablar y esto es lo que le quiero expresar, ¿verdad? El área de Broca, pues nos va a permitir organizar las palabras que voy a utilizar, en qué orden, en qué secuencia, me va a permitir modular el tono y volumen al que las voy a emitir, ¿verdad? Y me va a facilitar el que yo pueda articularlas. Entonces ya es un pasito más adelante. Y luego viene nuestra corteza motora primaria, que ya es el área puramente motora, ¿verdad? Entonces, esta obedece a las instrucciones del área prefrontal y del área de Broca para iniciar los movimientos bucofonatorios que me permiten pronunciar las palabras y los sonidos. Esto quiere decir que pone en marcha a la maquinaria que me permite hablar. O sea, para que yo pueda hablar en este momento, yo estoy utilizando una gran cantidad de músculos, ¿verdad? Y estos músculos se están contrayendo y pues hay movimiento, ¿verdad? Que es lo que permite que yo hable, que yo genere estas palabras, ¿verdad? Es un área mucho más mecánica. Aquí ya no hay nada involucrado de si quiero o no quiero y si es bueno y me va a rechazar y que me voy a sentir mal si me rechaza. Nada que ver. Este es un área completamente mecánica que solo está siguiendo órdenes de estas otras dos estructuras, ¿verdad? Entonces ya solo se encarga de ejecutar ya los movimientos musculares que tienen que pasar para que yo pueda expresarme. Entonces aquí podemos ver las tres regiones. Entonces, si se recuerdan, todo esto corresponde a nuestro lóbulo frontal, ¿verdad? Y entonces en esta primera lo que estamos viendo es la corteza prefrontal, que es lo más, lo que queda más enfrente de todo el lóbulo y que tiene que ver con aspectos cognitivos. Luego aquí en esta parte inferior podemos ver el área de Broca, y luego ya acá atrás, en la parte donde termina el lóbulo frontal, esta es la parte final, ¿verdad? Correspondería a esto que está acá. Ahí tenemos nuestra corteza motora primaria, que es la máquina que ya gira las instrucciones que va a permitir los movimientos para el habla. Ahora vamos a ir con el área receptiva, la que me permite captar los mensajes que vienen de afuera y darles una interpretación. O sea, esta área se encarga de la comprensión del lenguaje. Y se cree que este está más tirando hacia el polo posterior del cerebro, como vamos a ver ahorita más adelante. El área receptiva también está conformada por tres zonas que son importantes, entre ellas el lóbulo temporal, que es sumamente importante porque lleva a cabo procesos de análisis y síntesis de los sonidos del habla a través de corteza auditiva primaria y de la famosa área de Wernicke. El área de Wernicke queda localizada aquí en el lóbulo temporal, ahorita vamos a ver dónde, pero es importantísimo porque es el área que le da significado a las palabras que estamos escuchando. Luego también participa el lóbulo parietal. Este funciona más como una zona de integración de estímulos visuales y auditivos. Entonces, permite asociar lo que yo estoy escuchando con lo que yo estoy viendo para poder identificar, pues, de dónde proviene el sonido, para darle un contexto a lo que estoy escuchando. Entonces, si yo estoy viendo a mi mamá que me está hablando, o si estoy escuchando, por ejemplo, algo que viene de la televisión, ¿verdad? Me permite entender eso. O sea, yo integro visualmente lo que estoy viendo con lo que estoy escuchando y ya me da un contexto de
de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? De qué es lo que estoy percibiendo. Y por último está el lóbulo occipital, que permite la identificación visual de las imágenes lingüísticas. Entonces, este va a ser particularmente importante en la lectura y en la escritura, donde no hay mucho que captar a través auditivo, sino que todo se está captando a través de los ojos, pero es una forma de comunicación, ¿no? De lenguaje. Y también tiene que estar involucrado el proceso de comprensión. Entonces, en eso participa nuestro lóbulo occipital. Aquí podemos ver en estas imágenes lóbulo temporal, lóbulo parietal, lóbulo occipital. Ojo que aquí le di la vuelta a la imagen, ¿verdad? Ahora mi calaverita está viendo para el otro lado, por eso se ve como que estuviera otra vez en el mismo lado que lo otro, pero no. En esta primera imagen vemos el lóbulo temporal, que corresponde a esta área de acá. Y aquí podemos ver en gris, es nuestra corteza auditiva primaria, que lo que nos hace es captar, ahí es a donde llega el sentido del oído. Cada vez que yo escucho algo, el primer lugar que se va a encender es este, ¿verdad? Es el sitio donde primero recibo. Y luego, aquí podemos ver el área de Wernicke, siempre en el lóbulo temporal, que es la que nos permite darle un significado a esas cosas que estamos escuchando. Luego aquí tenemos el lóbulo parietal, que es este grandote que está atrás del frontal, que es un área pues, somatosensorial principalmente, y es un área de integración y asociación. Entonces, como les dije, permite integrar estímulos visuales con estímulos auditivos. Y por último, el lóbulo occipital, todo lo que yo veo, la corteza primaria visual está aquí atrás en mi lóbulo occipital. Entonces, cada vez que yo lea algo, pues entra por mis ojos y el primer lugar a donde va a llegar es acá y pues ya va a poder ser integrado con todo lo demás en otras áreas de asociación. Entonces aquí podemos ver a lo que me refiero con polo frontal y el polo posterior, ¿verdad? Entonces aquí vemos el área expresiva que corresponde a la parte de adelante de mi cerebro, ¿verdad? Aquí podemos ver corteza prefrontal, el área de Broca y la corteza motora primaria. Y atrás de esta línea verde vamos a ver el polo posterior, que es el área receptiva. Aquí podemos ver el área de Wernicke. Aquí va a estar nuestra corteza auditiva primaria. Aquí está nuestro lóbulo parietal. Aquí está nuestro occipital, ¿verdad? Entonces eso conforma el área receptiva. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son los componentes extracorticales del lenguaje. O sea, son todas esas estructuras que no están ubicadas en nuestra corteza cerebral, pero que están ubicadas en el encéfalo y que permiten o auxilian en la elaboración del lenguaje oral y escrito. Entonces, lo que hacen es permitir que éste sea ejecutado de una forma precisa y fluida. Las 5 estructuras bien diferenciadas que forman a estos componentes extracorticales son el fascículo arqueado, el tálamo, los ganglios basales, el cerebelo y el tronco encefálico. Ahora, si ven bien, de estas estructuras creo que de la única de la que no habíamos hablado antes es del fascículo arqueado. De las demás, pues ya tendrían que tener algunas nociones básicas de qué es lo que hacen. De cualquier manera, vamos a repasar un poquito, pero vamos a empezar por el fascículo arqueado. Estos son fascículos de asociación que lo que hacen es unir al área de Broca en el lóbulo frontal con el área de Wernicke en el lóbulo temporal. Y lo que hacen es facilitar la sincronización de lo que comprendo y lo que expreso. Imagínense que no hubiera comunicación entre estas dos áreas y yo estoy hablándole a alguien mientras esa persona también me está contestando de regreso. O sea, yo tengo que poder hacer esa asociación entre lo que yo le estoy diciendo y lo que la persona me está diciendo de regreso. Y quien facilita eso es el fascículo arqueado porque permite esa comunicación entre estas dos áreas tan importantes. Y estas dos áreas, en conjunto con el fascículo arqueado, corresponden a la zona del lenguaje, a lo que previamente se creía que era lo único involucrado en el lenguaje. Hoy vemos que hay muchas otras estructuras que también participan. Luego está el tálamo, que si se acuerdan, el tálamo era como un centro de relevo. Mucha de la información que ingresa hacia mi cerebro o sale va a pasar por el tálamo. Es como ese relevo que tiene que hacer.
Y pues el tálamo participa en una red asociativa que conecta áreas del lenguaje y facilita la regulación. Vamos a ver que a nivel del tálamo hay una estructura que se llama el núcleo pulvinar, que coordina la actividad de las zonas corticales del habla e integra información visual y acústica. Entonces participa mucho en integración, en procesamiento y en ese relevo de las cosas que vienen y van de mi cerebro para arriba y para abajo. Luego están los ganglios basales, que se acuerdan que hablamos de ellos y que estaban íntimamente relacionados a la ejecución de movimientos. En especial nos permite realizar acciones motoras de forma como más fina, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que estos intervienen en la regulación de la fluidez del lenguaje oral. Si nuestros ganglios basales estuvieran dañados, nuestro lenguaje no sería fluido así como lo es, sino que sería pausado, interrumpido, poco productivo, ¿ok? Entonces, en eso es en lo que van a participar los ganglios basales. Y el cerebelo, que se acuerdan que también tenía mucho que ver con regulación motora, auxilia a los ganglios basales para coordinar la fluidez en los movimientos de la articulación del lenguaje. Y ya por último tenemos al tronco encefálico, que nos permite mantener un adecuado nivel de alerta. ¿Se acuerdan que el tronco encefálico era de las porciones más primitivas de nuestro cerebro y participa en el sueño, en la alimentación, en cuando nos despertamos y nos dormimos? Este nos permite mantener un adecuado nivel de alerta para que pueda haber una activación lingüística. Si yo estoy dormida, no voy a estar sosteniendo una conversación con nadie. O si me estoy quedando dormida, no voy a estar muy interesada en mantener una conversación. Sino que tiene que estar activo este centro para que pueda haber una adecuada activación lingüística. Aquí en esta imagen podemos ver esas estructuras. Entonces, pues aquí vemos el área de Broca, el área de Wernicke, y podemos ver que estas fibras nerviosas los están uniendo. Eso es el fascículo arqueado, que permite que haya comunicación entre las dos. El cerebelo, pues ustedes ya saben en dónde está localizado. El tálamo, ¿verdad? Que queda aquí en esta estructura, en el diencéfalo. Los ganglios basales, que hay diversos, ¿verdad? Que quedan a nivel subcortical, pero podemos ver aquí que hay varias de estas estructuras, ¿verdad? El caudado, el putamen, el globo pálido, ¿verdad? Que están de alguna manera como en torno al tálamo. Y por último, pues el tronco encefálico, que también ya conocíamos, que lo podemos evidenciar acá. Ahora, para proseguir, vamos a hablar un poquito de los tipos de lenguaje y sus funciones. Porque si se ponen a pensarlo, el lenguaje es algo bastante variado, ¿verdad? Pero vamos a ver que el lenguaje en general tiene dos funciones diferentes. Tiene una función cognoscitiva y tiene una función comunicativa. ¿Ustedes dirán cuál es la diferencia entre ambas? Pues la función cognoscitiva es que nos permite adquirir y desarrollar conocimiento. Si ustedes no tuvieran lenguaje o no fueran capaces de entender el lenguaje o expresarse en alguna forma de lenguaje, ¿cómo podrían aprender sobre la anatomía, la fisiología y la dinámica del daño cerebral? Yo no tendría ninguna manera de expresarles a ustedes las cosas que yo les estoy aportando, ni ustedes me podrían expresar de regreso sus dudas y no tendrían cómo codificar toda esta información adentro de su cerebro. Entonces, esa es la función cognoscitiva, nos permite desarrollar conocimiento, versus la función comunicativa, que nos permite exteriorizar pensamientos y emitir mensajes, ¿ok? Esa ya nos permite de que si ustedes le van a ir a contar todo lo que han aprendido a alguien más, pues están usando esta función comunicativa, porque ya usaron esta primera para aprender. Ahora existen muchas formas de cómo clasificar el lenguaje, pero esencialmente para fines prácticos lo vamos a dividir en dos categorías por ahorita. Ustedes pueden ir a leer y van a encontrar muchas otras, pero por ahorita nos vamos a quedar con un lenguaje verbal, que puede ser oral o escrito, y un lenguaje no verbal, que en el caso de los seres humanos es sumamente importante. Hay algunos estudios que incluso afirman que hasta el 70% de todo lo que comunicamos los seres humanos lo hacemos de forma no verbal, a través de gestos, de expresiones faciales, de muecas, ¿verdad? Entonces, este lenguaje también es muy importante para nosotros. Y vamos a ver que dentro del contexto del lenguaje no verbal, existen otros dos
subtipos, el lenguaje kinestésico y el lenguaje no verbal proxémico. El kinestésico es el tipo de lenguaje, o sea, se refiere a señas, gestos o ademanes que se realizan para fortalecer el significado de las palabras y expresar eficientemente un mensaje. O sea, apoyan la intencionalidad del mensaje. Esto se pierde mucho cuando tenemos las clases de esta manera porque ustedes no me pueden ver en este momento. Yo soy una persona que utiliza mucho este tipo de lenguaje y siempre que estoy hablando estoy moviendo mis manos y haciendo caras y cuando digo algo importante, como hago más énfasis en mi cara y hago ademanes, ¿verdad? Y muevo los brazos de un lado para otro. Y esto me permite a mí como transmitir más fuertemente ese mensaje. Entonces, aunque no lo estén viendo ahorita, yo de cualquier manera lo estoy haciendo, porque esa es la manera en que yo me comunico. Y estoy segura que ustedes también lo hacen, ¿verdad? Aunque no las estén viendo, a veces están por teléfono y no sé si han visto que están viendo a la gente que está hablando por teléfono y está moviendo el otro brazo mientras les habla así de forma muy agitada. Eso es puro lenguaje kinestésico, ¿verdad? Que sirve obviamente más cuando uno está enfrente de la persona y puede verlo, ¿verdad? De lo contrario, pues no sirve de mucho. Y luego está el lenguaje no verbal proxémico, que se refiere a la distancia a la cual se entabla una conversación. O sea, esto quiere decir, las distancias interpersonales varían en el acto comunicativo. Entonces, a lo que voy es la distancia a la que ustedes se sientan cuando le están hablando a su jefe es una y es diferente a la distancia que ustedes asumen cuando están hablando con su novio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces cerca del novio van a estar así cerquita y pues si estuvieran así con el jefe, pues sería un poco extraño, ¿no? Al menos que el jefe también sea su novio, lo cual no lo recomiendo. Entonces, sin escuchar ninguna palabra, en estas tres imágenes quiero que se detengan a verlas un segundo. Y pueden ver las tres imágenes y no están escuchando ni una sola palabra. Y de alguna manera ustedes pueden entender más o menos qué es lo que está pasando en cada una. O sea, no tal vez en detalle, pero es fácil ver esta imagen y darse cuenta de que él está preocupado y que ella está como intentando apoyarlo, ¿no? O escucharlo o darle algún consejo o algo. Si miran esta otra imagen, ella claramente está enojada. Él también parece estarla acusando de algo mientras ella le está diciendo como ya no te quiero escuchar, ¿verdad? Todo esto lo podemos intuir solo por ver una imagen y el lenguaje no verbal, ¿verdad? No estamos escuchando ni una sola palabra. Y en esta tercera imagen, pues imagínense lo que ustedes quieran imaginarse, ¿verdad? Pero él tiene cara como que anda ahí tratando de conquistar a esta chica y ella no parece estar nada molesta al respecto. Ahora bien, bueno, ya hablamos un poquito del lenguaje, ahora nos vamos a detener un poco en cuanto a los trastornos del lenguaje, porque pueden existir muchos trastornos relacionados a la producción y comprensión del lenguaje. Y vamos a empezar hablando de las afasias. La afasia se refiere a la pérdida de la capacidad para comunicarse por lenguaje hablado, leído o escrito, que generalmente va a ser como consecuencia de una lesión cerebral. Esto quiere decir que si yo tengo un niño de 6 meses que no puede comunicarse ni por lenguaje hablado, leído o escrito, ese niño no tiene afasia. Ese niño simplemente no ha aprendido a hablar, lo cual no es nada patológico porque tiene 6 meses. Entonces, las afasias generalmente estamos hablando de una persona que ya aprendió a hablar, ya aprendió a escribir y ya aprendió todo esto y debido a que sufre una lesión, pierde estas capacidades que ya había aprendido antes. Vamos a ver que hay muchos tipos de afasia. Está la afasia de Broca, la afasia de Wernicke, la afasia de conducción, la afasia transcortical, la afasia anómica y la afasia global. Hoy nos vamos a enfocar únicamente en estas tres que tienen flechita para ver más en detalle en qué consiste cada una de ellas. Y vamos a empezar por la afasia de Broca. Recuérdense en qué dijimos que estaba involucrada el área de Broca. En la expresión del lenguaje, ¿verdad? Esta nos permite producir y expresar lenguaje. Entonces, ¿qué pasaría si yo sufro un daño a este nivel?
pues si se produce una lesión en esa área, que por este tipo de lesiones generalmente los vamos a ver por infartos, ¿verdad? O derrames cerebrales, que tienden a presentarse en personas mucho más adultas, pero a veces pueden aparecer incluso en niños. Yo acabo de ver hace poco una chica de 11 años que tuvo un derrame cerebral, un infarto a los 9 por una condición médica que ella tenía. Por ejemplo, un traumatismo, un golpe muy fuerte a la cabeza que provoca algún sangrado acá, una infección extensa del sistema nervioso central que genere daño acá, ¿verdad? Entonces se daña el área que me ayuda a producir o expresar lenguaje. ¿Y qué va a pasar? La persona va a tener una incapacidad para producir lenguaje verbal fluido. Entonces llamamos esta como una afasia motora no fluida, ¿verdad? La persona no puede expresarse. Y también suelen estar afectadas la escritura y la lectura. Ahora bien, recuérdense que esta expresa, pero no participa en la comprensión del lenguaje. Esas son otras estructuras que quedan por acá, a las que vamos a regresar. Entonces, estas personas sí comprenden el lenguaje y entonces comprenden que están tratando de hablar y no pueden. O sea, ellas sí entienden y saben qué es lo que quieren expresar. O sea, sí están claras en qué es lo que quieren transmitir, pero no logran expresarlo. O sea, imagínense que ustedes tengan una oración y les urge decir algo y no tienen las palabras, no logran ejecutar la acción de expresarlo. Entonces, imagínense la frustración que esto puede producir en estas personas, ¿verdad? Sí comprenden y se dan cuenta de que no pueden expresarse y se frustran, ¿verdad? Porque están muy conscientes de sus dificultades, se dan cuenta del déficit que tienen. Entonces ahora vamos con la afasia de Wernicke. Recuerdan que aquí estaba el área de Wernicke que nos permite darle significado y comprender las palabras. Entonces, ¿por qué se va a lesionar? Por las mismas razones que acabamos de hablar del área de Broca. Lo más frecuente, un infarto o derrame en esta área. Y aquí lo que va a estar afectado no es la producción del lenguaje, sino nuestra capacidad de comprenderlo. Estas personas lo que no van a poder hacer es comprender muy bien qué es lo que están diciendo o qué es lo que están diciendo otras personas. Entonces, estas personas sí pueden producir lenguaje, pueden incluso generar oraciones muy largas y fluidas, ¿verdad? Esta fase sí es fluida, pero lo que va a pasar es que sus oraciones no van a tener ningún sentido, no hablan de forma coherente. Por ejemplo, ahorita les voy a poner un ejemplo, pero ustedes los escuchan y no tienen ningún significado lo que están diciendo. Utilizan palabras a las que ellos les atribuyen significados propios, que son neologismos, y su pensamiento parece ser como una ensalada de palabras. Entonces, les puse aquí una oración, si quieren leerla, ¿verdad? Entonces les puse, esto pichilo anteayer rodeado de Pindami, Yamakuni y el patio. Estoy hablando fluidamente, pero no hace ningún sentido lo que yo estoy diciendo, porque no le puedo dar, o sea, no comprendo el lenguaje, ¿verdad? Entonces no le puedo dar ese aspecto coherente que debería tener. Y por su incapacidad para comprender el habla, ellos dicen esta oración, ¿verdad? Y no se dan cuenta que no hace sentido porque ellos no pueden comprenderlo. Entonces ellos están hablando y hablando y hablando y ellos piensan que lo que están diciendo hace perfecto sentido y uno les habla y pues no comprenden realmente lo que está pasando. Entonces, en algunos casos, estos pacientes no son conscientes de los errores que están cometiendo. Entonces, hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y fluido y fluido y fluido, y ellos no se percatan instantáneamente de que no hace sentido lo que están diciendo. Ahora vamos con la afasia global. Esta se produce como una consecuencia también de infartos cerebrales, pero estos van a ser más extensos, como por ejemplo cuando hay algún derrame de la arteria cerebral media, que es una arteria muy importante que lleva sangre y nutrientes a nuestro cerebro, porque irriga una porción enorme de nuestro cerebro. Entonces, si tenemos un daño y un infarto a este nivel, se pueden afectar tanto el área de Broca como el área de Wernicke al mismo tiempo. Entonces, estos pacientes no comprenden y no pueden expresar lenguaje. Tienen características de Wernicke y tienen características de Broca. Y lo que tienden a evidenciar normalmente es mutismo total, o sea, se quedan calladas por completo
o van a presenciar verbalizaciones muy cortas y sueltas, así como ta, 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 da, 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 pero no van a comunicar realmente oraciones extensas como vimos en la fascia de Wernicke. Y pues ya para finalizar, están los trastornos del habla que podemos ver en niños, que no siempre van a ser por una afección a nivel central, eso es importante, no todos los trastornos en el lenguaje tienen que ver con algún daño adentro de nuestro encéfalo, sino que en algunos casos se va a poder producir por otros problemas como malformaciones físicas o algún tipo de problema, por ejemplo, a nivel de la lengua o algo que limite realmente hablar, ¿verdad? Entonces, en los niños vamos a ver, por ejemplo, que hay dislalia, disfemia, disartria, disglosia, dislexia, mutismo selectivo, ecolalia, disfasias. Entonces, la tarea para la próxima semana es que vamos a hacer un glosario o un vocabulario en el que ustedes van a buscar los significados de estos diferentes trastornos del habla en niños. No se preocupen en copiar las palabras ahorita porque van a estar igual disponibles en la hoja de trabajo, pero para que ya tengan una idea de qué es lo que vamos a ir a buscar para la tarea. ¿Ok? Pues con eso finalizamos con la clase de hoy. Cualquier duda, pues ya saben que la escriben y el día sábado, como siempre, vamos a resolver dudas.